Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual tenemos el gusto de presentar un equipo en formato Blu-ray fabricado por Sony. Modelo correcto es BDP-S6500. Es un equipo reproductor Blu-ray con capacidad de aceptar películas en 3D y manejar una resolución hasta 4K, considerada Ultra High Definition. Este equipo, como podemos observar, viene con su control remoto y también, por si no tuvieran ese remoto que se aprecia en cuadro, es compatible con otros controles remotos de televisores, como por ejemplo este que es de Sony para televisores, lo puedes manejar también. Tenemos este otro también que es de televisión de Sony, y este tiene comandos de reproducción, está muy suave. Ok, pero en este caso pues ya trae su control remoto, y también con ese pequeño control podemos manejar ciertas funciones de la televisión. Ok, entonces pues vamos a ponerlo a prueba, tanto con discos tradicionales como también por contenido USB, y pues vamos a ponerlo al 100% prueba. Si quieren ver cómo funciona, quédense a ver este video, no sin antes invitarlos a que nos apoyen con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perder actualizaciones. Bien, entonces este equipo pues es de dimensiones reducidas, ok, es muy compacto y funciona con un adaptador de corriente directa. Estamos viendo que está conectado en este momento. La fuente de alimentación trabaja a 12 volts, me parece que sí es 12 volts en directa. Y salidas, solamente vamos a tener la salida de HDMI. Se puede conectar vía internet con cable Ethernet, aunque también se puede conectar modo Wi-Fi, es decir, internet inalámbrico. Y en sonido me parece que sí tenemos salida de audio digital del tipo coaxial. Ok, bueno, de antemano les comento que fuera de cámara ya hicimos las pruebas en lo que respecta al enlace o a la conexión por internet, y la verdad lamento decir que pues sí se conecta a lo que es internet, a solamente un sitio, pero al momento de reproducir un video, a los pocos segundos o minutos tal vez, dependiendo del video, se corta y aparece una leyenda que dice la aplicación es muy pesada o muy grande, entonces se reinicia. Ok, te saca de la aplicación, en este caso YouTube, y pues tienes que volver a ingresar y te vuelve a sacar, y así sucesivamente. Por lo tanto, no lo recomiendo para personas que quieran ver contenido en línea. No lo recomiendo para nada porque van a tener ese problema. Por lo tanto, vamos a enfocarnos directamente en lo que es reproducción de discos tradicionales, ¿ok? Como también contenido en discos externos. En este caso vamos a utilizar un disco duro mecánico de 300 gigabytes conectado por el puerto USB, y también vamos a realizar pruebas utilizando una memoria USB flash de 8 gigabytes. Ok, y todo lo vamos a hacer vía control remoto. Bien, en este momento el dispositivo ya está conectado, ya está encendido, el televisor también ya está encendido, y al frente solamente vamos a tener dos controles físicos a mano derecha, que son estos. Uno de ellos de izquierda a derecha, el primero es de expulsar, abrir bandeja, y el otro es de encender y apagar el equipo, los cuales funcionan muy bien. Vemos abajo del botón de encendido y apagado el puerto USB, y las leyendas que les acabo de mencionar, compatible con formato Blu-ray 3D, y también puede escalar la imagen hasta 4K. Ok, ahí está el fabricante Sony, está en muy buenas condiciones, y esta es la interfase del equipo reproductor Blu-ray ya una vez que está encendido, lo cual sí es muy atractiva la interfase. Ya entró en modo screensaver. Vamos a agarrar este control remoto que es de la televisión, y voy a manipular aquí con las flechas.
y van a ver que me responde porque eh, estos dispositivos tienen tecnología AnyNet y esa función o esa tecnología permite utilizar o manipular el equipo usando el remoto de de la televisión siempre y cuando esté conectado vía HDMI, ok, que en este caso es la única opción que nos da, pero así es la interfase como se aprecia, ok, que la verdad está muy atractiva visualmente y en este momento ya el contenido ya se actualizó, se estableció conexión a internet. Una vez que se actualiza te quita varias aplicaciones que aparecen, es decir, después de que lo desconectas puede ser que se vuelvan a cargar, pero lo actualizas y te quita varias cosas, solamente te deja estas, las que estás observando en este momento, y la única que se puede conectar es YouTube, pero ya mencionamos que te saca a los pocos, puede ser segundos o minutos, ¿ok? Entonces vamos a concentrarnos en lo que es la reproducción de los discos. Vamos a utilizar en todo momento este control remoto que va incluido en el paquete. El otro remoto que vimos, este largo, era solamente para ejemplo, ok, mira, es un ejemplo. Si puedes navegar entre todo el contenido, ahí está. Estoy desplazándome con las flechas, ahí está, ok. Y ahora sí lo vamos a hacer con el remoto del Blu-ray. Ok, vamos a darle por acá, mira, ahí está. Ok, ahí me estoy desplazando de manera correcta. Ok, y este control remoto es especial para unidades Blu-ray. Okay. Lo que me gusta mucho de los reproductores Sony que son compatibles con varios remotos. Prácticamente te encuentras un remoto así y ya con ese ya puedes manipular tu unidad. Es muy difícil que no sea compatible. Prácticamente todos son compatibles. Ok. Bien, entonces vamos a ir hasta arriba. Vamos a ir a configurar y solamente vamos a dar una muestra de qué es lo que vas a encontrar aquí en el menú de configuración. Vamos a encontrar, ya no se divide en cuántas, como en 3 o 5 categorías aproximadamente, sino que aquí en un solo apartado se encuentra todo: ajustes de pantalla, de audio, ajustes de visión para los discos DVD, Blu-ray disc, ajustes de control parental, de música, ajustes del sistema, de red y ajuste de red fácil, así como también restaurar. Ok, esto único que vas a encontrar aquí en el menú de configuración. Vamos a darle Return, regresamos al menú principal y por ejemplo en la parte inferior vamos a ver eh, lo único que va a servir en este equipo, porque esta pantalla duplicada no me va a servir, ok. Lo que sí me va a servir es el formato disco tradicional. Yo le digo tradicional, aunque es un disco físico, ¿no? Eh, Contenido vía USB. Ahorita va a aparecer ya que conectemos nuestros dispositivos. Ok. Bien, entonces vamos a ir directamente a lo que es el contenido. El contenido en USB. Ok. Para eso vamos a conectar nuestro USB primero. Este es el USB que vamos a utilizar. Es de un Sony de 8 gigas. Ok. Ahí está. Y vamos a esperar a que lo lea. Ya lo está tratando de leer. Y ahora ya cambió el aspecto aquí de USB. Entonces le damos Enter. Y ahora sí, aparecen las 3 categorías. Esa memoria tiene en contenido en las 3 categorías. Video solamente son 2 archivos. Ahí lo podemos ver. MKV, AVI. También es compatible con archivos MP4. Pero en este caso solamente tengo 2. Ok. Archivos de música si tenemos también. En formato MP3 son las canciones. Y fotografía también, desde luego, tenemos imágenes. Una de las cosas que quiero hacer bastante hincapié
y que me gusta mucho de este modelo es que nótese la fluidez, la agilidad, lo fácil con lo que accede a cada contenido, no solamente en USB, sino ahorita más adelante van a ver que puede adelantar escenas de manera bastante fluida. Ok, pero bueno, vamos, ya que estamos aquí, vamos a hacer producción a manera de diapositiva de las imágenes. Vamos a darle play y comenzamos. Mira, bien rápido. Hay otros equipos Blu-ray que se tardan, mira, se tardan ciertos segundos o bueno, si tienen un retraso, depende del modelo, pero en este caso esta unidad funciona bastante fluido, ok, como el agua prácticamente. Vean cómo va cambiando de foto en foto de manera muy pero muy atractiva, ok. También vamos a mencionar que este televisor no es en 4K. Si ustedes tienen un televisor que maneje resoluciones en 4K, pues las imágenes se van a ver mucho mejor todavía. ¿Ok? Las fotografías, como ya estamos observando, las puede pasar a manera de diapositiva y es algo muy útil, por ejemplo, para alguien que pues fue de viaje, quiere mostrar sus fotografías en familia, en alguna reunión o no sé, en alguna conferencia, quiere hacer una diapositiva de algunas imágenes importantes. Entonces este equipo de verdad sí se discute bastante bien proyectando las imágenes, ya que como pueden ver hace las transiciones de imagen a imagen de una manera bastante natural, orgánica. Ahí lo pueden ver, solito lo está haciendo y sin problemas, se siente bastante normal, muy agradable cómo va haciendo la transición entre cada imagen. Ok, bien, entonces vamos a detenerlo aquí, stop, y vamos a regresar. Vean lo fácil que yo puedo navegar entre cada cosa, ok. Vamos a realizar playback aquí de video ahora. Ok, ahí tiene sonido. Vamos a quitar un poquito sonido y ahorita lo volvemos a poner. Ok, vamos a adelantar las escenas. Ok, miren, ahí vamos a adelantar y lo podemos adelantar más rápido. Ok, vamos a adelantarlo más. Estamos adelantando. Okay, that's one. We can trade off. Ok, vamos a seguir adelantando. Y ahora vamos a retrasar. Hey. Seguimos retrasando. Está desde el inicio. Vamos al capítulo, al episodio anterior. Adelantamos. Igual, sin problema. Vamos a seguir adelantando. Seguimos adelantando. Okay. Seguimos adelantando. Finissons-en. Désolée que tu aies eu à faire ça. Y ahora regresamos. Seguimos regresando. Testés comme des cafards. Seguimos regresando. Lo hacemos más rápido. Ahí está. Ok. Eso es en lo que respecta al formato, bueno, a la categoría video. Ahora vamos a ir a la categoría música.
Vamos a ir en playback. Otro hacia atrás. Adelantamos la canción. Está. Regresamos. Saltamos pistas hacia atrás. Hacia adelante. Vamos al menú principal. Y listo. Ok. Como se pudieron dar cuenta, la verdad, vía USB lo hace bastante fluido. Ok. Vamos a extraer nuestra memoria. Listo. Ahora vamos a ir con el disco duro. En este caso es un disco duro, como les mencioné, de 300 gigabytes y es externo. Ok. Es un hard disk drive de 300 gigabytes. Vamos a conectar vía USB. Okay. Y ese disco duro contiene material en la categoría video solamente. Ok. Vamos a dar enter. Ok. Todavía no lo había detectado. Otra vez enter. Ahí está. Música, no hay nada. Aunque dice aquí las carpetas, pero no te las va a reproducir. Tienes que ir a video. Ok. Vamos a ir acá. Y por ejemplo, vamos a reproducir uno de estos archivos. Ok. Ok, vamos a quitarle audio por cuestiones de copyright y vamos a adelantarlo. Ahí está. Vamos a dar más hacia adelante. Ahorita está reproduciendo desde disco duro externo. Está. Regresamos. Otra vez. Y ahí está. Ok. Y pues bueno, ahí está el disco duro conectado. Y vieron con qué facilidad puedo avanzar y retroceder en los capítulos sin problema en los dos dispositivos, disco duro externo y USB. Ok, vamos a desconectarlo. Ok. Y ahora vamos a ir con los discos tradicionales. Ok. Vamos a abrir la bandeja. Ok. Está. Y vamos a comenzar con este disco que es Blu-ray original. Ok. Disco Blu-ray original. Esta película que vamos a reproducir es región letra A. El dispositivo está configurado originalmente para reproducir discos Blu-ray región A. Okay. Ahorita vamos a esperar a que cargue. Ok, ya está cargando. Y en unos momentos ya va a comenzar el menú principal. Conectar aquí mi cargador. Okay, andamos un poquito bajos aquí de carga. Ahí está. Ok, ya ahorita ya está el menú. Lo único malo de este dispositivo es que no tiene pantalla al frente, pero pues aquí ya vemos que el menú ya está listo. Ok, y ya, pues ya con eso ya sabemos que ya está reproduciendo la película. Vamos a ir a lo que es capítulos y vamos a ir a escena en específico.
Ok, vamos a ir a esta escena en específico, esta, ok. Ok, vamos a ir ahí. Y, ok, déjeme apuntar en la cámara. Está. Ok. Vamos a saltar capítulos, ok. Está. 35 de 38. Vean qué rápido en la parte inferior izquierda vamos a ir saltando, ok. Ok, vamos por atrás ahora. Vamos para atrás. Ok, vamos a adelantar así como que a alta velocidad. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Bueno, esto ya es bien rápido. Ok. Y ahora vamos a regresar. Está más rápido. Ok, muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Otro episodio atrás. Ok, y listo. Y ahí pudimos ver que efectivamente la película original también puede brincar los capítulos, escenas bastante ágil, fluido. Ok, ahí está. Disco Blu-ray original, sin problemas, región A. Vamos a ir ahora con un disco Blu-ray. En este caso es un disco Blu-ray pirata, copia. Ok, cerramos. Ok, y vamos a esperar a que lea. Este disco lo maneja como disco de información, data Blu-ray disc. Ahorita va a aparecer aquí. Ahí apareció ya listo. Ya puedes darle enter. Vas a tener acceso a las carpetas. Video, categoría video, desde luego. Vamos a ir con esto y podemos reproducir cualquiera de ellos. Noten que fácil, que fluido va ingresando a cada carpeta, cada archivo, ok. Vamos a darle play. Ok, vamos a quitar el audio y vamos a ir adelantando el episodio. Ok. Está. Ok, que corra así normal. Ahí está corriendo normal. Vamos a adelantarlo más rápido. Ok. Ok, voy a pasar a otro episodio porque este como que... No sé qué problema que hay en un episodio como que sí se... Ok, ahí está. Este es otro. Un poquito más rápido. Ok. Vamos a darle playback. Audio. Ok, vamos a ir a otro episodio. Ok. Ahí estamos saltando episodios. Ok. Vamos a adelantarlo más. Ok. Seguimos, seguimos, seguimos.
Vamos a darle más hacia adelante. Ok. Vamos a regresar a las carpetas. La 3. Me gusta más los paisajes de esta definitivamente. Ok. Ok, lo vamos a adelantar. Ahí está. Ok, está todo bien. Vamos a regresar un poquito. Ok. Bien, entonces ese es un disco Blu-ray pirata. Ok. Ok, del formato Blu-ray vamos a pasar al formato DVD. Para eso tenemos aquí una película original. Bueno, tenemos 3. Ahorita les voy a decir qué onda con las otras 2. Ok, este es un DVD original y es región 1. Ok. Originalmente esta unidad está configurada para reproducir precisamente películas que sean región 1. Sin embargo, en la práctica, bueno, al menos conmigo, tengo un par de películas originales que son región 4 y las logró reproducir sin problema. Ok. Ahorita por lo pronto vamos a ver esta que es región 1 y ya la está leyendo. Vamos a quitar el audio y vamos a adelantar lo más que se pueda. Ok. Ok, ahí está el menú. Ok, no lo vamos a dejar ahí porque incluso hasta nos cae copyright gráfico también. Es increíble cómo YouTube de todo te saca copyright. Ok, ahí está. Ok, voy a seleccionar, bueno, seleccionar capítulos o escenas y vamos a ir. Ok, vamos a ir aquí. Ok, estamos reproduciendo esa escena. Obviamente tiene audio, pero lo hemos quitado por cuestiones de copyright. Ahí estamos adelantando a cierta velocidad, un poquito más rápido, más rápido. Ok, ahí está. Adelantamos un poquito. Ahora sí damos audio. Ok, más rápido. Regresamos. Ok, ahí está. Ok. Ok, muy bien. Tenemos la primera película original DVD, región 1, reproduciendo sin problemas. Ok, muy bien. Ahora vamos a ir con las películas. Tenemos 2 películas aquí. Una de ellas que es esta, ok, original. Y esta otra también que es original. Como podemos observar, por ejemplo, la película, la de Furia de Titanes, esta es de región 4. Ahí lo podemos observar aquí. El óvalo dice DVD y enseguida 4. Ok. Ahora, esta otra película, en la cubierta no me dice nada, pero en el disco sí dice. Es original y aquí aparece que es compatible con unidades región 1 y región 4. ¿Ok? Eso significa que puede ser reproducida en esta unidad porque es región 1
y también en aparatos Blu-rays que sean región 4. Este en teoría no debería ser leído en esta unidad porque es región 4. Tendría que utilizar un Blu-ray que fuera región 4. ¿Ok? Entonces vamos a ir a la práctica. Ok, disco DVD original. Está. Y es región 4. Aquí también abajo dice. Está región 4. Ok. Vamos a darle lectura. Ok. Ya lo identificó. Ok, ahorita está sin audio. Y ya con eso, ya con que empiece el opening, ya con eso ya sabes que ya se armó. Ok, ahí está el menú principal. Y vamos a brincar a selector de escenas. Vamos a seleccionar algo de aquí. Damos Enter. Y ya está reproduciendo bien fácil, mira. Y ahí lo está reproduciendo fácil la película sin problema. Brincamos. Ok, chequen qué fácil voy a brincar las escenas. Ok, vamos para atrás. Set him down in half. Son of Zeus is to... Listo. Ahí también pudimos observar que sin problema, con una facilidad muy notable, como puedo brincar de escena a escena. Vamos a ir ahora con la película que es compatible con las dos regiones. En este caso, ok, este es el disco, región 1 y 4, es original. Incluso hasta ya tiene sus respectivos detalles ahí, ok. Vamos a esperar que lea. Quitamos audio. Y ahorita ya está en el opening. Los avisos de que derechos de autor y material protegido y bla bla bla. Ok. No podemos saltar esto. Vamos a esperar a que solito se quite. Y aquí está el menú de la película. Ok. Ahí listo. Ok, entonces vamos a darle iniciar película. Ok, ahí ya comenzó. Vamos a darle audio. Ok, vamos a encuadrar y le vamos a dar audio. Saltamos. Linchar a un alcalde justo ahora que el presidente habla de... Así es.
¿Pero qué es eso, Vargas? Vamos a ir más hacia adelante, más rápido. Vamos hacia atrás. Más hacia atrás. ¿Pero qué es eso? Así es. Linchar a un alcalde justo ahora que el presidente habla de... Listo. Ok, también pasa la prueba. Ok, una película para región 1 y 4. Ok, ahora sigue una película en formato DVD. Y esta va a ser una película también, bueno, una película pirata, copia. Ok, vamos a poner esta película. Ya es una película ya incluso está bajada de internet. Ay, perdón, la resolución no es tan buena que digamos, pero igual la va a leer sin problema. Ok, enter. Ok, vamos a saltar escenas. Ah, esta película no tiene capítulos, ya me acordé. Ok, bueno, la vamos a adelantar. Ahí está. Vamos a adelantarla más rápido todavía. They hide within the elements, waiting for the end of days. Regresamos. Ever tell you about it? I'm not anymore. I can't explain it, but I feel healthy as a horse. Ok, muy bien. Listo, ese también, película DVD pirata, ok, y en calidad de internet, ¿no? Ok, también pasa la prueba. Y por último, vamos a hacer la prueba con un disco en formato CD. Es un disco MP3 con la música de YouTube. Ok, vamos a dar Enter. Y aquí vamos a encontrar las tres categorías. Como es pura música, vamos a entrar aquí en la categoría música. Ok, playback.
adelantarlo. Ok, vamos a otra pista. Vamos a darle stop, regresamos para ver todas las canciones que tiene. Es un MP3 y este disco pues obviamente tiene pues muchísimas canciones, ahí lo pueden ver. ¿Okay? Y vean cómo va navegando entre todas las canciones rápido. Hay otras unidades Blu-ray que he exhibido aquí en el canal que al hacer esto se pausan, se pasman un poco y se demoran unos cuantos segundos en actualizar. Entonces la verdad este equipo sí está teniendo muy buena reacción, muy buena fluidez al momento de navegar pues en cualquier tipo de contenido, ya sea en disco, imagen, video, música, todo lo lee bastante fluido como el agua. Ok, entonces vamos a darle stop, regresamos al menú principal. Ok, y también como lo pueden ver lo identifica como CD de datos. Ok, porque bueno, así se grabó el disco y también sin problema. Vamos a expulsarlo. Ok, listo. Ok, vamos a apagar la unidad. Ya que la apaguemos ya se va a apagar también la televisión. Bueno, se apaga la interfase solamente y con el otro botón pequeño apagamos el Blu-ray con el botón grande y con el botón verde pequeño el televisor. Apagamos el Blu-ray, apagamos la televisión. Ahí está. Ok, listo. Ok, muy bien. Ahí lo tienen. Este equipo está funcionando bastante bien. Yo recuerdo que aquí en el canal presenté, me parece que dos equipos muy similares en tercera dimensión con resolución 4K. Y bueno, no lo dije, se me pasó mencionarlo durante todo el video. También porque tengo aquí unas mascotas que me están distrayendo un poco. Ok, para poder disfrutar del contenido en tercera dimensión es importante que no solamente tengan el reproductor Blu-ray, sino que también deben de tener la película, las gafas especiales, un proyector o difusor que bueno, es como el que se usan en los cines, pero que sea especial de 3D. El televisor ya lo dije, el propio equipo y la película que sea en 3D y por supuesto el reproductor Blu-ray que sea en 3D. Con todos esos elementos juntos, ya unificados, pues vas a tener una experiencia en tercera dimensión real. ¿Ok? Bien, entonces la verdad este equipo sí está funcionando muy bien. Y lo que había comentado es de que anteriormente habíamos tenido dos ejemplares parecidos, pero hasta ahorita lo que recuerdo ninguno de ellos había sido tan así como que fluido, que no le costara tanto trabajo acceder a la información como que estamos, o bueno, que pudimos evidenciar. Entonces esta unidad la verdad no se traba, no le cuesta trabajo. Hay un archivo ahí de USB, me parece que fue, no recuerdo si fue, creo que fue en el disco duro,
Tal vez es porque el archivo, no sé, de repente pues cada archivo es diferente, pero sí, como que le diste play y al querer adelantar como que no quiso, pero más bien es cuestión del archivo, ¿ok? Pero en general todo está súper bien, ¿ok? Bien, entonces de esa forma confirmamos que este equipo está funcionando de manera correcta, maneja sin problema la lectura de todos los formatos que vimos: DVD, CD, Blu-ray, originales y copias, y también archivos desde puerto USB, ya sea a través de disco duro externo o en memoria USB flash, ¿ok? Y nuevamente el equipo va incluido con el remoto que estamos observando, junto con el adaptador de corriente que está allá en el fondo, ¿ok? Vamos a desconectar aquí el adaptador, el conector HDMI, ¿ok? Ahí está. Este es el adaptador original de Sony, ¿ok? Y en este caso lo desconecté, sí, es en la parte posterior, era solamente para confirmar porque tenía la duda, pero realmente sí es salida de audio digital del tipo coaxial. Ahí está. Entrada para adaptador de 12 volts, estaba correcto. Conexión para Ethernet, salida HDMI. Ok. Y aquí está con lo que les había mencionado. Originalmente fue diseñado para aceptar DVDs región 1 y Blu-ray disc región letra A. El modelo correcto ahí lo pueden ver, y el número de serie terminación 484. Ok, ok, muy bien. El remoto con el que va incluido, el único detallito que tiene es que está faltante la tapita de las pilas, y en este caso estoy utilizando pilas recargables. Pueden ser de cualquier tipo, alcalinas, recargables, de litio, lo que ustedes gusten. Dos baterías AA. Ok. Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, por favor apóyennos con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Y muchas gracias por haber visto este video. Saludos a todas las personas que nos ven. Como siempre, gracias a todos ellos. Las personas que se suscriben, bienvenidos. Y a las personas que estén interesados o interesadas en estos dispositivos, los invito a que lo busquen por internet en la plataforma de Mercado Libre. Ahí estamos, tenemos varios productos a la venta. Uno de ellos es este que están observando, y también nos pueden contactar vía Instagram. Recuerden que en la descripción está el enlace directo vía Instagram. Ahí nos pueden contactar para consultarnos cualquier cosa respecto a los equipos. ¿Ok? Ahora sí, cerramos el video. Nos despedimos. Yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Gracias.